usar esta herramienta de H, como les digo, para poder nosotros determinar una salida, que es el objetivo del curso. Tenemos que ver algunas señales, ya la vimos, dibujar algunas señales, ya la vimos, clasificamos los sistemas por donde la vamos a pasar y vamos a empezar a usar herramientas para poder hallar la salida, ¿okay? Que es nuestro objetivo principal en este curso, ¿okay? La primera herramienta, digamos, vamos a decirlo así, que podemos utilizar es la respuesta en frecuencia. Pero esta herramienta, respuesta en frecuencia o función de transferencia, tiene algunas limitantes. Primero, la primera limitante es que para sistemas lineales nada más. Es decir, si en el enunciado del ejercicio que se les diga allí no dice el sistema no es lineal o el sistema es lineal o algo así por el estilo, no puedo usar H. ¿Okay? Entonces, ya por ahí, digamos que nos limita porque no todos los sistemas van a ser lineales, pero la mayoría sí. Entonces, digamos que podemos aprovecharnos de eso. Y la segunda es que es solo para entradas exponenciales complejas, ¿okay? De la forma e a la j omega t, o ahora funciones que yo pueda escribir con exponenciales complejas o combinaciones lineales de ellas. Por ejemplo, el coseno de t y el seno de t, ¿okay? Y yo perfectamente puedo escribir esto utilizando un amigo que ustedes conocen muy bien, Euler o Euler en inglés. Puedo escribir estas dos en función de exponenciales complejas, o sea que aplica esta herramienta. Entonces, estoy limitado a que mi entrada tiene que ser, el enunciado tiene que ser algo así como que determine la salida si x de t es esto, o es esto, o es esto. Y aparte, pues el sistema que está pasando es lineal. ¿Okay? Digamos que tiene que tener esa limitante, porque si no, no puedo usar la herramienta. ¿Okay? Como es lineal, nos podemos aprovechar de utilizar esto que es la superposición. Es decir, que yo puedo tener, en vez de un solo coseno, que no crean que ustedes van a tener un parcial, bueno, determinen la salida si x de t, esto es tan fácil. ¿Qué pasa si la entrada es un exponencial más un coseno más un seno, o una combinación, o una identidad trigonométrica ahí que al final quiere solo un seno? Digamos que podemos ponerlo ahí un poquito jugoso para que obtengamos entonces la salida. ¿Okay? Entonces, combinaciones lineales de ella que puede tener, por ejemplo, coseno más seno sumándose, y la salida será la salida de uno más la salida de la otra. Digamos que puedo sumar ese tipo de salidas. ¿Okay? Entonces, la respuesta en frecuencia tiene, como va a ver, como es una exponencial compleja, va a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Okay? Como tiene parte real y parte imaginaria, yo puedo entonces combinar, así como hicimos con el último ejercicio de espectro, donde podemos combinar, por ejemplo, si nos sale un coseno, nos sale un seno sumado en la misma frecuencia, una suma fasorial, por ejemplo, donde combinemos uno solo, tenemos que hacer el módulo de H, el argumento de H. Entonces tendríamos que hallar esto de números complejos, que ustedes lo saben bien. Vamos a tener un espectro de magnitud, que es este que está aquí, que tiene que ser par, como ya lo saben, un espectro de fase, que tiene que ser impar, como ya lo saben, pero ahora un poco más gráfico. Y tiene que tener simetría hermitiana, como vieron, par e impar, significa eso de simetría hermitiana. ¿Okay? Si todo esto es así y la entrada cumple con las condiciones, yo tengo solamente tres casos nada más posibles como salida. ¿Okay? Si la entrada es del tipo si la entrada es del tipo exponencial compleja solamente, la salida tiene que ser del mismo tipo. ¿Okay? Si la entrada es exponencial compleja, supongamos que tengo A, una amplitud A por E a la J omega sub 0t más o menos algo, o sea que yo tengo algo así como que x de t es igual a 5 por E a la J 5 4t más pi cuarto, no sé, por poner algo. Bueno, sin hacer más nada, lo único que yo tendría que limitar para poder hallar esta salida es con este mismo número acá, lo puedo separar en números complejos, hallo el módulo, hallo el argumento, y lo que hago es ponerlo acá porque todo lo demás lo tengo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Si la entrada es del tipo exponencial complejo, la salida será la amplitud que trae, es decir, yo pondré aquí este 5, ¿okay? Más el módulo de H evaluado en esa frecuencia. Cuando yo haga la parte real y la parte imaginaria de esto, en donde yo vea omega, coloco el valor de la omega que me dé, que en este caso me dé 4. ¿Okay? Más o menos la fase que trae, ¿okay? Dependiendo del signo que traiga, más el argumento. ¿Okay? Y
Y tengo que estar muy pendiente con la fase, como les dije, porque si es un número complejo, tengo que ver en qué cuadrante estoy para ver en qué ángulo se supone que tengo que estar. ¿Okay? No van a poner el mismo ángulo del primer cuadrante cuando estoy en el tercero. ¿Okay? Tengo que sumar y restar pi, todo ese tipo de cosas. Hay que estar pendiente con eso. ¿Okay? Si la entrada es, dígame. Esa salida siempre, eso sin importar la transformación, o sea, el sistema. El sistema no me va a importar siempre y cuando sea lineal y la entrada sea de este tipo, exponencial. O sea, Siempre la salida va a ser ese. Puede ser el sistema más yuca del mundo, pero esa va a ser la salida. Lo que va a ser difícil, o que va a ser yuca, como tú dices, o trambólico, o trifásico, es cuando el sistema a lo mejor esté tan horrible que no va a poder hallarle el módulo, o no va a poder hallarle la fase. Por lo que no estamos, entonces ahí vienen las otras herramientas que vamos a utilizar después de esta, ¿okay? Que empiezan las ecuaciones diferenciales, empiezan con evolución, etcétera, que vamos a poder, digamos que romper esas barreras que vamos a ir teniendo ahí. ¿Esa es beta? Sí, de beta. Entonces, la 2, el caso 2 es si en vez de que sea exponencial complejado es coseno de t. ¿Okay? Exactamente lo mismo. El mismo principio, la amplitud que trae, me faltó aquí poner el módulo de h, por el coseno de lo mismo que tenga ahí, ahora el argumento que proporciona el sistema. Y si es seno, ¿ok? Exactamente lo mismo, pero el seno, y aquí tampoco puse el módulo. ¿Ok? Entonces, eso es por este lado los casos que vamos a tener, solamente 3, pero el sistema tiene que ser lineal, que tiene que decir que el sistema es lineal, y que la entrada sea de este tipo. ¿Ok? Vamos a anotar entonces para irnos los ejercicios que vamos a poder hacer. No. Una pregunta. Dígame. O sea, H se halla, o sea, como que para Ya, profe, no borra los conseguir casos. H nada más Y entre ellos, ¿no? H de t, perdón, H de j omega es igual a la salida entre la entrada. Ok, entonces si ya Digamos que es una relación. si ya conozco la salida, entonces ¿de qué importan los casos? Exacto, si ya conozco la salida, pudiera hallar algunas cosas, pero ya vas a ver que los ejercicios no va a ser así tan fácil. Profe, y ocurre que, por ejemplo, en un solo ejercicio los casos se superpongan, hay algunos Sí, claro, va a haber combinaciones. No es que tú que vas a tener una sola, sí. No, ya vamos a dividir semana. Estos casos son como, o sea, son respuestas diferenciales que son tan Exactamente.